esta primera conferencia del programa pedagógico de Juntos Aparte 2021, tercer encuentro internacional de arte, pensamiento y fronteras en el marco del Sur en Cúcuta. Nos encontramos en la sede de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Unimundo, sede Cúcuta, nuestro aliado académico, a quienes agradecemos esta y otras tantas complicidades que hemos venido elaborando en el marco de Juntos Aparte desde el año 2017. Hoy estamos muy orgullosos, la verdad, de darle continuidad al que ha sido el programa, o más bien la presencia de un ideario feminista dentro del programa de Juntos Aparte. Hemos tenido visitas de personas como Daniela Ortiz de Perú o de Verena Melgarejo desde Alemania, impartiendo talleres de miradas críticas desde la perspectiva feminista, decolonial, antirracista, con la juventud de Cúcuta y del área fronteriza. Hemos tenido una conferencia de Yudelpis Espinosa Miñoso maravillosa en el año 2019 y hoy nos complace hablar con voz propia, gracias a la presencia del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, que en cabeza de Adriana Marcela Pérez y Gabriela Chacón vienen desarrollando una labor importantísima con respecto a la investigación crítica desde una perspectiva feminista a la realidad social de Cúcuta, de la frontera, del norte de Santander y de la crisis migratoria, que es de hecho el motivo por el cual hoy nos reunimos para hablar sobre cómo, fruto de las investigaciones, en este caso del cuarto informe que presenta el Observatorio de Asuntos de Género, se han detectado y se pueden empezar a vislumbrar de manera nítida cuáles son esas condiciones de afectación diferenciada que sufren las mujeres y las niñas en el marco de la crisis migratoria y de movilidad humana en la frontera, que como sabemos además se suma a otros fenómenos como el conflicto armado interno de Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por su paciencia y por su espera. Esperamos además que nos sigan en el resto del programa, estaremos hasta el 3 de diciembre y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Doy paso y doy la bienvenida a las chicas del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidas. Bueno, pues intento nuevamente. Hola a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos acá en esta charla de la Bienal para pensarnos, para dialogar, para cuestionarnos qué sería la propuesta de un feminismo binacional, un feminismo transfronterizo más que un feminismo binacional. Y esto es algo que hemos venido dialogando, le hemos dado digestión y hemos vuelto a replantear, a cuestionarnos desde el Observatorio de Asuntos de Género. ¿Qué significa eso de hablar de un feminismo transnacional? Es más, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Porque una organización dedicada a la investigación en materia de género tiene que venir a plantearse cosas tales como que hay un feminismo transnacional que debería abarcarnos más en esta zona de frontera. Ayer justamente estábamos teniendo una reunión del equipo de trabajo de cara a un proyecto que van a conocer un poco más cuando le toque la palabra a Gaby, que es el proyecto de Memorias Migrantes. Y estábamos en la construcción de una primera parte de lo que sería un manifiesto transfeminista del observatorio. Y antes de generar un montón de ideas o de propuestas, nuestra pregunta fue como, ¿y qué es eso? ¿Y por qué necesitamos hablar de eso? Y esa no es una conversación cerrada, todavía seguimos generándole insumos y realmente más que certezas, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas propuestas temporales que están abiertas al diálogo. Yo creería que si hablamos de un feminismo transfronterizo, alguien diría, bueno, pues un feminismo transfronterizo en una zona como norte de Santander, sí, debe dedicarse a identificar las afectaciones diferenciales de mujeres migrantes, por ejemplo, en violencias de género, se me ocurre. Y quiero acá compartir pantalla para las personas que nos están viendo, doy acá sí compartir.
Entonces, alguien puede decir, sí, pues un feminismo transfronterizo se puede dedicar a esto que estamos viendo, que es, esto es parte del boletín número 4 llamado Norte de Santander, entre llantos y consignas para una vida digna. Este boletín lo sacamos en agosto de este año, apoyado por Fondo Lunaria, y coge lo que es el total de datos de violencias de género ocurridas en el departamento durante el periodo enero-julio de este año. Entonces, alguien diga, pues esas señoras que se están preguntando allá sobre feminismo transfronterizo, pues sí, supongo que se deberían dedicar a esto, ver qué les pasa a las mujeres migrantes, y si es tema de violencia de género, que eso ya que se habla mucho, entonces ver, bueno, qué están pasando con las migrantes acá en Norte de Santander, las están violentando, qué tipo de violencia les está ocurriendo en menor medida, y cómo están relacionándose con los servicios del Estado en torno a la protección y a la atención en salud. Pero mi pregunta acá es, pues no sé si realmente eso sea un feminismo transfronterizo en sí. Yo siento que una labor incómoda del observatorio en términos de los datos, la recabación de datos de violencia de género, es que pareciera que estuviéramos haciendo un conteo de cuerpos sufrientes y de cuerpos golpeados. Entonces, esta labor tan descriptiva de dar datos y de decir, obviamente analítica, y de decir pasó esto, esto y aquello, pues no sé si eso pueda contar al menos en su totalidad como feminismo transfronterizo. ¿Será que únicamente nos dedicamos a describir y analizar las situaciones que están ocurriendo y verlo como algo diferencial, como si fuera el problema de las mujeres migrantes allá, ellas por allá, nosotras por acá, qué les pasa a ellas, qué nos pasa a nosotras y listo? Y acá es donde quiero traer quizás mi primera propuesta o mi primera visión para lo que podría ser un feminismo transfronterizo. Y es que, bueno, acá muchos no saben, muchos y muchas no saben, porque yo este es un dato que suelo omitir de mi biografía. Yo estudié también Relaciones Internacionales, mi título es en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y bajo esa teoría clásica del Estado que aprendí en la universidad, las fronteras le sirven al Estado, las fronteras nacionales le sirven al Estado para delimitar cuál es la población ciudadana de este Estado. Y esto es importante porque en el momento en que delimita quién ocupa la ciudadanía, en ese momento también identifica quiénes son los y las extranjeras, quiénes son esos cuerpos diferentes, esos cuerpos extraños que no solo no pertenecen al Estado por encontrarse por fuera de sus fronteras nacionales, sino que además de eso se les da un trato totalmente diferente. Y no solo en lo material, también en el lenguaje, en lo simbólico. Ese extranjero o esa extranjera muchas veces es un extraño preocupante, un extraño peligroso, y eso no solo se queda en la idea, en lo de que las teorías clásicas de las relaciones internacionales, sino que eso lo podemos ver hoy en día. Y eso lo va a contar un poquito más Gabriela con el proyecto de Memorias Migrantes, pero algo que efectivamente está sufriendo la población venezolana en territorio colombiano es ese estigma tan fuerte de peligrosidad, de criminalidad, de reproducción de pobreza, y las mujeres también sufren el estigma que recae sobre ellas de que son cuerpos sexualmente explotables y constantemente aperturados para los deseos de no solo una población masculina, sino una población masculina nacional. Eso ellas lo enuncian, constantemente nos dicen venecas, y ser una veneca es ser una persona que tiene que estar constantemente dispuesta a los deseos sexuales de la población cucuteña y de la población nacional. Partiendo de eso, yo creo que la idea de un feminismo transfronterizo tiene que
tiene que empezar a cuestionar eso, esas lógicas de ciudadanía y de extranjería, de decir que acá hay unas que son de otro país y acá estamos nosotras las ciudadanas. Pensémonoslo, y esto me lo hicieron caer en cuenta ayer las chicas del observatorio cuando dialogábamos este manifiesto, a qué nos referimos en nuestras distintas marchas y protestas feministas cuando decimos cucuteñas a la calle. ¿Es que acá solo estamos cucuteñas? Pero más allá de un conteo de quiénes son cucuteñas y quiénes no, ¿por qué únicamente las mujeres que hacen parte de la nacionalidad colombiana tienen el privilegio de la enunciación? Seguramente el feminismo transfronterizo tiene que romper esas fronteras entre lo nacional y lo extranjero, dejar de pensar que hay otros que son aparte, pero que aparte de ser distintos son peligrosos, son criminales, son personas que vienen a generar algún riesgo en la vida de la población nacional. Eso es muy importante, eso es relevante en una zona como Norte de Santander y como Cúcuta. Acá yo no solo estoy echando ideas al aire, estamos en una zona donde actualmente no solo vivimos una crisis humanitaria, y ojo, esta no es una crisis migratoria, porque la migración, sigo diciendo, es un derecho humano. Cada persona tiene derecho a movilizarse cuando lo considere conveniente, y más en el caso de la población vecina que está atravesando por una situación crítica. La crisis migratoria deviene de la pésima gestión que se ha dado por parte de ambos gobiernos, no solo del Estado colombiano, sino también del Estado y del gobierno venezolano. Entonces, estamos en una zona de crisis humanitaria, necesitamos seguir levantando fronteras entre colombianas y venezolanas, necesitamos seguir reproduciendo una serie de estigmas que le adjudican a la población venezolana unos aspectos no solo negativos, sino que repercuten delicadamente en su vida y en la vida de sus seres queridos. ¿Será que quizás tenemos que cuestionarnos la misma noción de ciudadanía? ¿Quiénes son ese grupo privilegiado que recibe los servicios y la protección y el reconocimiento del Estado? Y acá hay cuando alguna persona me puede decir, pero es que las fronteras no son únicamente materiales, la frontera no es solo la que tenemos acá literal a unos 15 minutos, donde se hace un cruce entre el Estado venezolano y colombiano. También hay fronteras incluso al interior del mismo grupo de mujeres, porque no somos un grupo homogéneo, y hay mujeres que viven una serie de situaciones de opresión y de violencia que otras que tenemos unos privilegios no experimentamos, y que en muchos casos seguimos reproduciendo esas fronteras que les excluyen a ellas de un reconocimiento total de su humanidad, y que buscan la y propenden la erradicación de este tipo de situaciones de marginación y de opresión. Y acá es cuando decimos, sí, efectivamente, las fronteras son las fronteras externas del Estado que definen la ciudadanía de la extranjería, pero también dentro del Estado hay una serie de poblaciones que están viendo su vida negativamente afectada por ser considerados esos extranjeros adentro, esos otros adentro, esas mujeres que no tienen el privilegio racial o de clase o de sexualidad que muchas otras tenemos, a esas mujeres que incluso cuando decimos cucuteñas a las calles no las estamos teniendo en cuenta. Recordemos qué pasó en el marco de las protestas por el paro nacional a inicio de año. Yo no sé si acá todos y todas sabían, pero las compañeras transgénero tuvieron que renunciar a protestar. Ellas dijeron, nos sentimos atacadas constantemente cuando vamos a los espacios de protesta. Nos están acechando, y no la policía. Quienes las acechan son los mismos manifestantes, las hostigan, las insultan, las amenazan, que dicen, no, pues muy chévere y todo la manifestación, muy de acuerdo y todo con lo que proponen, pero sencillamente nosotras ya no podemos seguir protestando, porque si protestamos nuestra vida se pone en riesgo. También hay fronteras al interior de este grupo de mujeres. Hay algunas que incluso ni siquiera se les consideran mujeres, o se les consideran menos mujeres, mujeres cuya voz no es relevante. Entonces yo creo que un feminismo transfronterizo busca no solo poner en cuestión esa lógica del Estado, de la frontera nacional que define quién es el extraño, quién es el otro amenazante, sino también que busca al interior de este movimiento feminista qué fronteras estamos nosotras creando, qué fronteras nosotras estamos reconstruyendo, a quiénes representamos cuando hablamos de mujeres y qué voces están siendo censuradas.
porque claramente las compañeras trans nos dieron un ejemplo claro de eso. No todas se consideran mujeres para poder salir y marchar, porque incluso protestar puede ser un privilegio. Estas son algunas de las ideas que yo voto acá para que hablemos de un feminismo transfronterizo, para que empecemos a construirlo colectivamente. Yo no puedo llegar con todas las ideas y con todas las propuestas de lo que es, porque ante todo un feminismo transfronterizo no tiene dueño, no tiene autoría, sino que tiene que venir de un proyecto conjunto. Ya con eso, yo creo que ya llegué a mi límite de tiempo y quiero darle la palabra a Gabriela para que entonces ella nos siga comentando un poco ya de manera más aterrizada de por qué es importante pensarnos en este feminismo transfronterizo de cara al proyecto de memorias migrantes. Entonces, para que Gaby pase a la pantalla principal, necesitamos que el compañero nos dé el ingreso, pero en estos momentos, mientras él llega, últimamente estoy con un tema de que la lengua se me traba y se me enreda terrible, así que bueno, ténganme un poquito de paciencia. Quiero dejarles a ustedes esta invitación, pensémonoslo conjuntamente, cuestionemos esa lógica de la extranjería, de ese extraño peligroso, por fuera del Estado nacional, pero también al interior del grupo, de los grupos de mujeres. Empecemos a cuestionarnos un poquito las lógicas del Estado. Colombia, y bueno, Colombia sí, obviamente, pero norte de Santander, que es a lo que me refiero, es una muestra evidente de esta porosidad tan maravillosa que es la frontera. Y pensémonos la frontera si hay que pensarla, si es necesario pensarla. Pensémosla no como una barrera o como una división, sino como un encuentro, un abrazo, esa mezcla necesaria que nutre los movimientos, que lo nutre con la multiplicidad de experiencias, de cuestionamientos, con la multiplicidad de conflictos que incluso muchas veces son necesarios y de los distintos lugares de enunciación para que siempre recordemos que acá no hay un único lugar y cuando creamos que hay un único lugar es porque probablemente estamos en una posición de privilegio y estamos reiterando una serie de opresiones que deben ser erradicadas. Antes de pasar a Gaby también, les invitamos a seguir conectados con el observatorio, ella les contará un poquito más de por qué, pero prontamente vamos a estar publicando este manifiesto de un feminismo transfronterizo que esperamos que sea solo hasta ahora un inicio. Y bueno, muchas gracias. Yo no la escucho, pero porque estoy... Y gracias también nuevamente a la universidad de los espacios por abrir estos temas que realmente son importantes, que hablan desde una perspectiva feminista. Y bueno, yo quisiera comentar un poco lo que hemos venido realizando nosotras como investigadoras, como mujeres también, producto de conocimiento en la frontera, donde hemos podido identificar que la frontera donde hay puntos que van más allá de lo que son ciertas limitaciones, donde también son puntos en los que nos vamos a encontrar, lamentablemente, pues no contamos con las legislaciones, con las medidas necesarias para proteger la identidad de las personas, y sobre todo de las poblaciones de mujeres y de las que, digamos, trabajamos, que finalmente lo que nos encontramos en situaciones de constante violencia, de masacres, de situaciones de derechos humanos que no deberían tener lugar en este territorio. Y es ahí donde nosotros empezamos como a crear una serie de conocimientos desde esta ciudad para poder identificar qué es lo que está sucediendo en la frontera. Nosotros estamos en estos momentos, nos encontramos en la construcción de un documento que se llama Memorias Migrantes, construyendo el feminismo transfronterizo y libre de prejuicios, que es el resultado de un esfuerzo
sí, de 146 personas de origen venezolano. Ahí podemos identificar cosas como hemos mencionado anteriormente, la pregunta de nivel de comunicación televisiva para también producir más información, pero también los pasos procedidos y decisiones de personas, las servicios médicos, también se explican como formas de generar prejuicios y se refuerzan contra las mujeres venezolanas, que finalmente sufren la acusación pues, de ataques patriarcales y xenofóbicos. También en este documento vamos a recoger todas las cifras que hemos tenido en reportaje, como lo que se reportó también en las formas de violencia basada en género, que fue la identificación de niños y sus víctimas de 12 años, de 2021, y en el cual 41 de ellos fueron de origen venezolano, y donde de manera que tenemos que identificar que las ciudades con mayores índices de violencia de género fueron las públicas, con 39%, Villarrosario con un 14%, Tirú con un 14%, Puerto Santander 9%, Ocaña y Los Patios 3%, 2%. Ya también hemos identificado como efectos significantes en los territorios periféricos donde algo que nos hemos dado cuenta de las de las mujeres venezolanas no llegan acá y viven estas experiencias pasadas en ellos sin que ellas vienen ya con estas experiencias pasadas primero desde su territorio. Por tanto, se ha producido un continuo de violencia donde llegan a estos territorios ya estadas, pero llegan acá donde presentan unas dificultades para poder acceder a unos centros de salud, para poder acceder también a la justicia, y esto digamos que se vuelve un problema mucho más estructural y mucho más significativo para la vida de las mujeres que llegan a estos territorios con con una ilusión de poder encontrar algo que no están recibiendo allá en Venezuela y que finalmente acá, debido a todas estas barreras que se presentan en los estudios también y estereotipos y xenofobia, pues no permiten que digamos estas mujeres puedan acceder a eso. Entonces, a eso. Y bueno, nada, esto ha sido como un poco el trabajo que hemos venido realizando. Realmente en el documento vamos a hablar, van a poder encontrar todos los relatos de estas 5 mujeres que nos pudieron hablar un poco de sus perspectivas, cuáles han sido los problemas y las violencias que han vivido, no solamente a llegar acá, sino también desde sus propios territorios, y cuáles son también cómo han evolucionado, digamos, sus experiencias de vida en ese sentido, cómo se han podido también digamos que adaptarse a estos entornos y poder encontrar unas nuevas formas de vida, que es finalmente lo que propone este feminismo transfronterizo. No solamente la identificación y reconocimiento de las poblaciones migrantes, sino también el poder conocer que a partir de esa mezcla que hay de mujeres migrantes, a partir de reconocerlas, no solamente de grupos de otras mujeres de otros territorios que se desplazan internamente y que vemos esta capacidad de pasos, de flujos migratorios de diferentes partes del mundo y de Colombia, vemos cómo empiezan a surgir unas nuevas narrativas en este lugar. Entonces, algo que me gustaría como mencionar es que pues el feminismo transfronterizo, digamos, nos permite pues, conocer estas narrativas personales como que ellas ocupan también un espacio discutivo y que reconocen las fronteras nacionales como no como límites, sino como puentes, como lugar donde emergen muchas posibles propuestas y donde somos nosotros quienes vivimos nuestro día a día en este territorio de fronteras donde nos hemos convertido pues, en unas comunidades de esclavos, de personas de distintas partes que están en constante tránsito y movilidad, donde aprendemos a adaptarnos a colocar en este territorio, no solo las que llegan, sino también las que recibimos y las que permanecen en nuestro espacio en el tiempo
pues esto era un poco de lo que queríamos traerles. Estaba hablando con el micrófono desactivado. Esto era un poco de lo que queríamos traerles en este espacio. Les invitamos a que conozcan un poquito más la agenda de no solo del observatorio, sino de las distintas organizaciones para la semana entrante. Se viene la semana del 25 de noviembre, que es una fecha internacional para la exigencia de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Y yo creo que aprovechando que ya que estamos hablando de fronteras, pensemos quiénes son las mujeres que pueden tener el privilegio de dar a conocer su situación de violencia, quiénes son las mujeres que tienen el privilegio de denunciarlo, quiénes son las mujeres que tienen el privilegio de ser reconocidas como víctimas de violencia de género e incluso cuáles son los discursos de prejuicio que en muchos casos silencian a las víctimas de violencia de género o de violencias contra las mujeres porque ellas son consideradas, no son consideradas mujeres, porque ellas son consideradas menos mujeres o porque su situación es considerada prescindible dentro de los mismos colectivos feministas. Aprovechemos estas fechas conmemorativas para no solo hacer un conteo de datos y un análisis de datos, es decir, no usemos estas fechas únicamente para contar cuerpos muertos, cuerpos asesinados, cuerpos adoloridos, sino que aprovechemos la reflexión y llevémosla dentro de nuestros movimientos. Realmente quienes tienen el privilegio en muchos casos de considerarse mujeres y de ser visibilizadas en los discursos públicos, porque así muchas personas no lo crean efectivamente. Muchas mujeres sufrimos discriminación y violencia en una sociedad patriarcal, pero yo creo que un feminismo transfronterizo, volviendo a lo que nos está trayendo esta conversación, va a ser un feminismo que parta de reconocer que el patriarcado no es el único sistema opresor de nuestra sociedad y que dentro de esa sociedad que nos oprime de unas maneras tan complejas, donde está efectivamente el patriarcado, pero donde también somos una sociedad racista, una sociedad clasista, una sociedad heteronormativa, una sociedad capacitista. Muchas veces ser una mujer urbana, ser una mujer blanca mestiza y con educación y con una trayectoria educativa académica quizás nos brinde una serie de privilegios que utilizamos para silenciar a otras mujeres que se consideran prescindibles e innecesarias en estos movimientos e incluso, como lo hablamos desde la lógica de la extranjería, peligrosas y amenazantes. Así que llevémonos esa reflexión adentro, porque también en estos espacios de activismo y en estos espacios feministas se reconstruyen fronteras muchas veces por nosotras, y entonces esta fecha que sea justamente para pensar cuáles son esos cuerpos que tienen el privilegio de denunciar la violencia y que les crean y que las respalden. Y yo creo que ya con eso podemos, a menos de que tengamos otras preguntas, podemos ir cerrando el espacio, sin antes pues recordarles que sigan el... hay una pregunta. Si se pensara en un orden de urgencias o de jerarquías dentro de lo que puede ser un ideario feminista en esta frontera hoy, ¿cuáles crees que serían las prioridades para la población mujer y para la población no mujer que queremos acompañar la reivindicación feminista y el respeto a los derechos de la mujer? Ok. No sé si las personas que están acompañándonos quizás habrán escuchado, así que repito la pregunta, que si pudiéramos construir un orden de urgencias o de prioridades para las mujeres como para las personas que no son mujeres en este territorio de frontera, ¿cuáles serían? ¿Sí? Así. Correcto, tanto para quienes son mujeres, su identificación de género de mujer, como para quienes no siéndolo, se sienten llamadas o llamados a participar de la causa feminista o a acompañar.
Ok, perfecto. Entonces sería para quienes nos identificamos como mujeres, como para estas personas, distintas personas que quieren apoyar los procesos feministas y que no necesariamente se identifican o son mujeres. Y a mí me da miedo el tema de siempre que dicen priorizar, porque priorizar es construir jerarquías. Y construir jerarquías es descartar, construir jerarquías es asignarle un valor de menor relevancia a poblaciones o aspectos que en esta pregunta podrían ser peligrosos. Es decir, podríamos priorizar, podríamos decir, claro, hay que priorizar la violencia de género, la trata de personas, hay que priorizar, vivimos en una ciudad y en una región con uno de los niveles de empobrecimiento más alto, entonces hay que priorizar también la reactivación económica de las mujeres o la erradicación de la pobreza en las mujeres. Pero yo considero que ahí habría que hacer la pregunta de quienes tienen nuevamente el privilegio de priorizar no solo por mí, sino por otras personas y por otros grupos poblacionales de mujeres, y quienes tienen el privilegio de ser identificadas en esa lista de prioridades, quienes son descartadas, qué necesidades y qué experiencias son descartadas. Entonces yo lo que haría, un llamado es más bien a ver toda una serie de exigencias correlacionadas, todas tienen un peso igual de importante. Y esas exigencias o esas prioridades no las puede construir únicamente una persona o una organización. Desde el observatorio podemos decir, priorizamos nuestras líneas de acción, como la violencia de género, la autonomía económica, el enfoque migratorio y fronterizo. Y si bien eso es importante, el observatorio no puede ser el único que hable por todo un colectivo de mujeres, y más cuando hablamos de mujeres tan diversas. Y eso es un ejemplo para decir, si hay que construir una serie de urgencias y si llamamos a que éstas sean correlacionadas, lo que sí se tiene que hacer también es que esto también venga de manera colectiva. Una organización o unas personas no pueden hablar por todas, y ese es el riesgo cuando priorizamos. No solo priorizamos aspectos, priorizamos sufrimientos, priorizamos necesidades, sino que también se prioriza quién habla. Hay alguien que define qué se debe priorizar, qué debe considerarse urgente. Siempre hay una persona que tiene ese privilegio. Y acá lo que decimos es no solo las necesidades y las urgencias deben ser correlacionadas más que priorizadas, sino que esto se tiene que construir de manera colectiva, no puede ser únicamente unas personas o una organización o unas organizaciones, porque acá podemos entrar en un ejercicio de exclusividad bastante peligroso y nuevamente vamos a estar erigiendo unas fronteras muy delicadas entre quién se considera importante y necesaria y quién puede esperar un poquito más, quién aguante un poquito más de sufrimiento hasta que llegue su turno. Eso es un riesgo, eso es algo que pasa mucho en los movimientos feministas, como en cualquier movimiento social, decir yo puedo venir a hablar por todo un colectivo y yo tengo el poder de decir qué es importante y qué es prescindible, y yo creo que el feminismo transfronterizo nos cuestiona y nos llama mucho a eso, no a construir pirámides de jerarquías, sino a construir tejidos. Es algo más complejo, es algo que puede tomar un largo plazo, un plazo mucho más amplio, y estamos en un contexto pues de crisis y urgencia humanitaria, que a veces no se puede dar esos privilegios también del tiempo, pero también tiene que ser una apuesta política. No sé si Gaby quiera responder algo a esto. Gaby, ¿se escucha? Ok. Pero creo que dijo algo, pero creo que ella nos dijo algo. No escucho.
sé. ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí, listo. No, yo quería preguntar nuevamente cuál es la pregunta. Si me queremos priorizar qué. Gaby, la pregunta era que si debe priorizarse una serie de urgencias para las mujeres en esta región, cuáles podrían ser, tanto para las mujeres como para las personas que no necesariamente siendo mujeres deseen apoyar el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Pero creo que hay que priorizar algo que, digamos, he venido escuchando un poco a las mujeres que han podido, se lo han dicho de manera reiterativa, con mucho afán, y es la necesidad también de dar una política social a estas mujeres, mujeres, por ejemplo, mujeres migrantes, mujeres incluso nacionales que han encontrado situaciones de violencia, de tentativas de feminicidios, de dicen, donde muchas de ellas a veces dicen, yo no quiero iniciar un proceso judicial, sino quiero ser más quisiera tener un apoyo psicosocial, una persona que me ayude a poder recuperarme de sucesos que viví o que experimenté. Y eso es algo que se ha, digamos, despriorizado dentro de las agendas humanitarias, por ejemplo, de los servicios de ofertas que ofrecen las instituciones. Y es el tema de la salud mental, que se ha dejado a un lado que finalmente eso nos deja como secuelas que marcan la vida de todas las generaciones para poder construir nuevamente una nueva vida o continuar con su vida, digamos, de manera mucho más afectiva y afectiva. Entonces, pensaría que el tema de la salud mental, del apoyo psicosocial, que incluso muchas organizaciones de base que trabajan Sí, yo creo que podemos después de esto entrar y cerrar. ¿Listo? Lo podría priorizar y priorizar. Listo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias al compañero que nos extendió la pregunta. Si no hay más, entonces yo creo que podríamos ir cerrando por ahorita, agradeciendo nuevamente a la Fundación El Pilar por esta posibilidad de llegarles acá con tantos interrogantes que tenemos, más interrogantes que respuestas, pero bueno. Y a la Universidad Minuto que nos está prestando estos espacios y bueno, nos seguiremos encontrando en otras ocasiones. Estén muy atentos y muy atentas de la semana entrante, ya que las calles en todo el país se van a encender con esta exigencia para eliminar las violencias en contra de nosotras. Muchísimas gracias, también traemos y gracias a este espacio de poder nosotras volver a retomar este debate que es tan amplio, que comunitario, genera más preguntas y respuestas. Entonces, ojalá podamos seguir construyendo este debate en nuestros espacios, seguir nutriendo mucho más cuestionamiento y de seguir
ahorita.